Hemos visto cómo se ha desarrollado todo este tema del presupuesto. Vemos, por ejemplo, que el presupuesto de educación ha subido un 53% y también la planilla de educación un 50%. Pero no necesariamente esta inversión se condice con los resultados académicos, porque al final lo que uno requiere es que, por ejemplo, ¿no?, estos indicadores de cuánto comprende lo que lee un alumno o su dominio del tema básico en el tema de matemáticas, no va en la misma proporción de crecimiento. Tenemos ese tema como algo importante o prioritario, ¿no? Entonces, vemos ahí que el 70% de los colegios públicos no tienen servicios básicos como agua, luz y desagüe, y 52% de los locales públicos requieren demolición total. Aquí también hay otro aspecto que sería bueno comentar, ¿no? Muchas de las veces, parte de los problemas que traen los colegios públicos es que no tienen el saneamiento legal para poder hacer justamente estas mejoras. Están en un terreno que no es del Estado, entonces no pueden invertir en esto y se quedan con las manos atadas. Yo creo que es un problema que también habría que revisar y analizar ya a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, hay unas propuestas para ver esto de aquí. La primera es impulsar las asociaciones público-privadas a nivel de lo que es no solamente la infraestructura y todo, sino también de la posibilidad de la gestión, ¿no? Porque lo que está claro es que si uno no asume un centro educativo con una mentalidad, digamos, de dueño, por decirlo de un modo, no se cuidan las cosas. Usualmente parte de las conversaciones que tenemos con personas que tienen que ver con los colegios públicos, por ejemplo, me dicen que cuando hay colegios en convenio, que ya existen, ¿no?, estos colegios en convenio, se nota que el dinero puesto para el mantenimiento, por ejemplo, de esa infraestructura, sí llega cuando la gestión es compartida, cuando son los colegios en convenio. Cosa distinta de los colegios solamente nacionales, ¿no? Entonces, luego es adaptar el modelo de canon educativo, poder tener un fondo que vaya de los impuestos de la educación privada para la mejora de la infraestructura y equipamiento de los colegios públicos. Esto es algo que también se puede hacer dependiendo de las regiones, ¿no? Y por último también el impulsar ese mecanismo de obras por impuestos. Hay muchas personas o muchas instituciones que quisieran, ¿no?, porque yo creo que el tema de la educación es algo que a todos nos convoca y que si uno apuesta por la educación en un país, pues sabe que está apostando por un futuro y un desarrollo de todos. ¿No? Por eso que este es uno de los puntos que la empresa privada puede participar de una manera activa o más activa en el desarrollo de la educación del país. Y como resultado digamos, de la ley del Instituto de Escuela de Educación Superior que se promulgó en 2016, cuyo reglamento salió en 2017, y el 1 o el 2 de enero del 2018 comenzó a operar ya el licenciamiento para institutos y escuelas. Después de 7 años de operación, de 1000 institutos, ¿saben cuántos se han licenciado? 160. Tenemos 160 institutos licenciados después de 7 años de haberse implementado la ley. De estos 160, 140 son institutos privados y 20 son públicos. ¿Por qué no se han licenciado más? Porque el licenciamiento es una pesadilla para la educación superior tecnológica. En un proceso inicial se pedían 450 documentos para comenzar a revisar el proceso de licenciamiento. 450 documentos, muchos repetidos. El Vinedo ha hecho un esfuerzo por reducir el número de documentos que se requieren, ahora piden 350, ¿no? Y no lo pueden reducir porque el reglamento es así de detallado, de preciso, ¿no? Hemos sobreregulado el sector. Y entonces lo que nosotros proponemos es que justamente podamos reducir, ¿no? Establecemos un licenciamiento que sea razonable, que sea lógico,
que se reduzcan las cosas que no necesitan, ¿no?, regularse tanto, como toda la parte digamos, de infraestructura, que ya de por sí hay un Reglamento Nacional de Edificaciones que ya lo regula. Entonces, ¿por qué el Ministerio tiene que estar encima de las regulaciones que establece el Estado, ¿no?, y eliminar a todo aquello que no sea sensato, ¿no? Por ejemplo, se regula también la proyección económica. Y cuando tú quieres licenciarte, tienes que hacer una proyección de 6 años de cuántos alumnos vas a tener, cuántos van a desertar, ¿no? Cuál va a ser la pensión promedio, ¿no?, en esos 6 años. Y también hay que incluir temas de morosidad, porque el tema justamente de la ley de protección de la economía familiar afecta a todos. No es sostenible para la educación superior tecnológica el modelo actual, ¿no? Y dudo mucho que podamos tener más de 200 instituciones licenciadas en los próximos 2 o 3 años, porque el modelo no permite eso. Tenemos que hacer algo, si no vamos a entrar en una crisis social tremenda, ¿no?, con este tema. ¿Por qué es importante el acceso a la educación superior? Que en este caso, en el Perú, llega al 33% de la población. Solamente 3 de cada 10 ciudadanos pasa directamente de la educación básica a la educación superior. ¿Por qué este dato es importante tenerlo en cuenta? Porque mientras más te demoras en acceder a la educación superior, es más probable que te rezagues en el sistema. Y esto, la educación superior, no es solamente buena porque te va a dar mejores condiciones económicas para ti y para tu familia, va a contribuir al bienestar, sino porque como país necesitamos que más personas vayan a la educación superior, porque es un rasgo de la educación de los países desarrollados y de la competitividad de los países. Los países necesitamos personas que hayan transitado por la educación superior con más años de formación, y por eso esto es un problema. Entonces, añadido a que del sistema educativo tenemos una oferta que todavía no responde a nivel de instituciones educativas, hay un problema también de oferta de programas educativos. Y el reto que tenemos es poder crecer como país, y no vamos a crecer con tan pocas personas que accedan a la educación superior. Si nos comparamos con los países de América Latina, la media en América Latina es 46%. Es decir, en el Perú estamos por debajo de la media de América Latina. Por eso es que tenemos que tener presente este reto del acceso. Uno de los factores que también es importante conocer es que la oferta pública, a pesar de que tenemos muchas universidades nacionales, muchas universidades públicas, estas universidades no han incrementado su número de vacantes. Es así que, como podemos ver en el gráfico, básicamente las necesidades del país están siendo cubiertas a lo largo de estos 20 últimos 30 años por la oferta privada. Y en ese sentido, la necesidad que tenemos de incrementar la oferta la tenemos que ver desde otro escenario. ¿Quiénes tienen las condiciones para incrementar esta oferta, para recibir a más estudiantes que salen del sistema? Es decir, todavía no estamos cubriendo a la cantidad de estudiantes que salen de la secundaria y poder insertarlos a la educación superior. Que en el Perú, 1 de cada 5 postulantes universitarios tienen que emigrar a otras regiones para acceder a una universidad por la falta de oferta, ¿no? Entonces, los jóvenes en el país, en las regiones, realmente tienen que mudarse o movilizarse porque actualmente no tienen oportunidad de acceder a una educación universitaria con condiciones de calidad
y eso definitivamente que tiene un impacto en cómo está avanzando el sistema, ¿no? Estamos en un escenario donde se tiene que hacer una revisión, creemos, integral de la ley universitaria, ¿no? Recordemos que esta es una ley que se aprobó en 2014, esta es una ley que cumplió objetivos importantes, pero es una ley que para el 2025 y en un escenario de muy agresiva transformación digital de la educación universitaria, la ley universitaria actual ha quedado ya obsoleta, ¿no? La 3220 es una ley que sirvió en su momento, cumplió sus objetivos, pero las restricciones que tiene a nivel académico, por ejemplo, las prohibiciones, la excesiva reglamentación que hay con el número de créditos, con el número de horas por crédito, es algo que realmente está impidiendo la innovación en el sistema universitario. Y estos dos ejemplos muy claros que estamos viendo en la pantalla con respecto a la necesidad de eliminar esta obligación de los 5 años para el pregrado, o la mención de que todos los grados de los docentes principales autoridades tiene que ser a nivel de presencialidad, fue un escenario, digamos, ya incluso pre-pandemia, ¿no? Para los que trabajamos en educación sabemos perfectamente lo que la pandemia ha significado para el sistema, y creemos como Comité Estratégico de PAE que es urgente, y a puertas de un nuevo proceso electoral, que se ponga a discusión la necesidad, digamos, de una revisión integral de la Ley Universitaria 3220 por los argumentos que ya he señalado.